Física general y laboratorio. Ejercicios de sistemas de fuerzas. Ejercicio 1. Determinar el vector resultante del siguiente sistema de fuerzas. Tenemos un sistema de fuerzas. Este ya es un diagrama de cuerpo libre. Tenemos una partícula ya con un sistema de coordenadas centrado en ella y tres fuerzas interactuando con esa partícula. Tenemos también la información de tres ángulos, de θ1, θ2 y θ3. Aquí está la información. Nos dicen que la magnitud de F1 es de 15, la magnitud de F2 es de 10, la magnitud de F3 es de 18. No nos dan unidades, entonces vamos a trabajar así. Nos dan la información de los tres ángulos. Este es de 25 grados, este es de 35 grados y este es de 110 grados. Entonces primero hay que identificar los datos, revisar la información de los ángulos que tenemos y a partir de ahí plantear cómo vamos a descomponer cada vector. La información que observamos, vemos que el ángulo de F1 es un ángulo referido en X, entonces este ya lo podemos utilizar. Observamos también que el ángulo 3 es un ángulo completo, entonces esta es la dirección de F3. Pero vemos que el ángulo 2 es un ángulo que está entre el vector 1 y el vector 2, entre F1 y F2. Este ángulo así no nos sirve, entonces necesitamos encontrar un ángulo que nos sirva, ya sea un ángulo referido en X o un ángulo referido en Y. También observamos que la suma de los ángulos 1 y 2 nos da θ4. θ4 igual a θ1 más θ2. Bueno, ahora entonces, como ya hicimos el análisis, lo que nosotros podemos hacer es convertir todos los ángulos a ángulos completos, de manera que no tenemos que asignar los signos de las componentes. Una metodología para resolver esto es convertir todos los ángulos en ángulos completos, como θ3, es decir, este ángulo 1 que sea un ángulo completo hasta acá y este θ2 que sea un ángulo completo hasta acá. Entonces, a partir de la información que ya observamos, vamos a ver cómo le hacemos para que θ1 y θ2 sean ángulos completos, ya que θ3 es un ángulo completo ya. Entonces, el ángulo completo de la fuerza 1 se obtiene al sumar 180 más el ángulo θ1. Entonces, si se fijan, tenemos 180 grados, aquí está el eje, y luego 180 grados más θ1 nos da el ángulo completo de F1. Entonces, primero obtenemos el ángulo completo de F1. El ángulo completo de F1 va a ser igual a 180 más θ1, sería 180 más 25 grados, igual a 205 grados. Entonces, ya tenemos el ángulo completo, ya podemos descomponer a F1, que sería simplemente F1 igual a la magnitud de F1 por el coseno del ángulo completo de F1 en I más la magnitud de F1 por el seno del ángulo completo de F1. Aquí no ponemos signos, vaciamos la información. La magnitud es 15, coseno del ángulo completo que es 205, más 15 por el seno de 205 en J. Resolvemos esta operación, la calculadora nos va a entregar menos 13.594i. Resolvemos esta operación, la calculadora nos va a dar menos 6.339j. Y queda descompuesta F1. Ahora, de aquí observamos que el ángulo completo de la fuerza 2 sería, miren, todo el ángulo completo de F1 más θ2. Y eso nos daría el ángulo completo de F2. Entonces vamos a obtener el ángulo de la fuerza 2, que sería el ángulo completo de la fuerza 2 es igual al ángulo completo de F1 más θ2, que sería 205 que obtuvimos del inciso anterior, más los 35 grados que vale este ángulo θ2. Entonces el ángulo completo de la fuerza 2 es de 240 grados. Todo este ángulo de aquí hasta acá son 240 grados. Ya podemos descomponer a F2. La magnitud de F2 por el coseno del ángulo completo de F2 en I más la magnitud de F2 por seno del ángulo completo de F2 en J. Vaciamos la información. La magnitud de F2 es 10, el ángulo completo es 240. Sería 10 coseno de 240i más 10 seno de 240j. Resolvemos esta operación, nos da menos 5. Resolvemos esta operación, nos da menos 8.66. Entonces F2 queda descompuesto como menos 5i menos 8.66 en j. Y esto sería nuestra descomposición del vector F2. Por último, descomponemos a F3, pero de aquí observamos que el ángulo 3 ya es un ángulo completo. Entonces ya lo usamos directamente. Tenemos ángulo completo θ3, ángulo completo de F1
y ángulo completo de F2. Como les decía, convertimos los tres ángulos a ángulos completos y simplemente utilizamos la expresión general como es esta. La magnitud del vector por el coseno del ángulo completo. Esto sería la magnitud de F3 por el coseno de teta 3 en I más la magnitud de F3 por seno del ángulo 3J. Vaciamos la información, la magnitud es 18, el ángulo es de 110, entonces sería 18 por coseno de 110 en I más 18 de seno del 110 en J. Realizamos esta operación, nos da menos 6.156 en I. Realizamos esta operación, nos da más 16.914 J. Y esta es la descomposición de F3. Una vez descompuestos los tres vectores, pues simplemente sumamos. Acomodamos los vectores así en una línea. Tenemos F1, F2 y F3. F1 más F2 más F3 nos da la resultante. Entonces sumamos esto primero en I. Este valor más este valor más este valor nos da menos 24.75 en I. Y luego sumamos este valor más este valor más este valor y encontramos este de aquí que sería más 1.915 en J. Y este es nuestro vector resultante. Y así lo dejamos, no necesitamos hacer nada más. Ahora entonces, podemos utilizar esta metodología. Primero observamos la información de cada uno de los ángulos y luego convertimos todos estos ángulos o obtenemos una dirección completa, como F3, el ángulo que hay desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, y simplemente utilizamos la metodología completa que sería la magnitud del vector por el ángulo completo, la magnitud del vector o por la función del ángulo completo y la magnitud del vector por la función del ángulo completo. Si es para X sería coseno del ángulo completo, coseno del ángulo completo, coseno del ángulo completo, y si es para la componente en Y, pues sería por el seno del ángulo completo, seno del ángulo completo y seno del ángulo completo. Y así de sencillo se resuelven estos ejercicios.